Bueno, ustedes hasta el día de hoy han podido ver no solamente cada una de las moléculas en particular, como son los glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, las enzimas, y cómo es el proceso de bioenergética para la generación de ATP, sea por fosforilación a nivel del sustrato como la fosforilación oxidativa, en donde también vimos integración metabólica y metabolismo de los glúcidos, de los aminoácidos. Profe, disculpa, ¿estás compartiendo? Porque nosotros no estamos viendo. Perfecto. Lo voy a... Gracias. Como empecé de nuevo entonces, para así. Bueno, ahora sí. Como le estaba diciendo, al inicio ustedes vieron la parte estructural de las moléculas, que son los glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, y en el caso de las proteínas, algunas en especial que son las enzimas. Y así han podido ver cómo se genera el ATP a través de la fosforilación oxidativa y la fosforilación a nivel de sustrato. También hemos realizado una introducción al metabolismo y hemos visto metabolismos de los glúcidos, de los aminoácidos, de los lípidos, y todas estas digamos, vías metabólicas están moduladas. Están moduladas por la actividad de las enzimas, las cuales también hay efectores alostéricos que las pueden modular. No todas las enzimas pueden ser moduladas por efectores alostéricos, pero hay ciertos puntos de regulación. Nosotros entre la clase de hoy y las dos clases que vienen vamos a dar digamos, vamos a hablar de integración y de regulación metabólica en todas estas actividades. Y hay también una regulación de la actividad génica. Ustedes han visto también ácidos nucleicos y síntesis de proteína. No lo hemos visto en profundidad, pero sí tenemos conocimientos de qué se refiere el gen, qué es el gen, qué es lo que se sintetiza a partir de los genes, los ácidos nucleicos y la síntesis de proteínas. Bueno, todo eso lo hemos visto ya, pero todas esas moléculas son reguladas, o sea, tanto la actividad de las enzimas como la actividad génica. Pero en el caso de los organismos superiores, en donde hay una gran cantidad de células, o sea, en los organismos pluricelulares, la organización es bastante compleja y tiene que integrarse todos los sistemas, porque hay órganos, hay tejidos diferenciados y hay sistemas de comunicación entre todos estos órganos y tejidos. Y estos son muy importantes para poder la célula y por lo tanto el órgano y tejido cumplir su función. Y hoy vamos a hablar de una de esos medios, una de esas moléculas que participan en estos sistemas de comunicación, como son las hormonas. Nosotros vamos hoy a tratar de analizar los mecanismos de acción de las hormonas y vamos a comprender la acción de o tratar de comprender la acción de las hormonas en la regulación de las rutas metabólicas centrales. Entonces dijimos que en esos organismos pluricelulares, el aumento en los niveles de organización y la complejidad estructural hace que se requiera de sistemas de comunicación para adaptar la actividad de cada una de las células. La pregunta que nos vamos a plantear y tratar de responder es cuáles son los medios de transmisión de información
entre las células que ponen en comunicación los diferentes órganos y tejidos. Seguramente ustedes tienen ya alguna noción, pero vamos a profundizar esas nociones que tenemos. Hay dos tipos de sistemas, que son el sistema endocrino y el sistema nervioso. Ellos tienen esa misión diríamos, de promover el funcionamiento bien y de manera integrada entre las células. Ese sistema endocrino está representado por glándulas de secreción interna que van a actuar esas glándulas por medio de los productos de secreción. ¿Cuáles son los productos de secreción? Las hormonas. Ustedes tienen aquí un diagrama donde hay células secretoras de hormonas que van a pasar a la circulación sanguínea y esas hormonas se van a dirigir a lo que llamamos los órganos blancos o las células efectoras o células blancas o células dianas. Tiene diferentes nombres. Células blancos, células dianas, células efectoras. Son las que van a recibir esas hormonas, y en estas células receptoras, al recibir las hormonas, se va a desencadenar una serie de acciones. En el caso del músculo, se va a producir una contracción, se va a estimular la contracción, o puede ocurrir un cambio interno dentro de una célula, o inclusive esas hormonas pueden producir la secreción de sustancias. El otro sistema es el sistema nervioso, que es un sistema de comunicación bastante rápida, y es una comunicación que se realiza a través de impulsos que viajan por los nervios, lo que llamamos nosotros el impulso nervioso, y en el cual se van a liberar desde esos axones de esas hormonas en neurotransmisores, y van a tener sus acciones sobre estos órganos blancos o órganos o células dianas. Puede actuar también sobre otra neurona, en el cual va a producir también un impulso nervioso, o sobre el músculo, o sobre cualquier otro tipo de célula que puede producir un cambio interno o un producto de secreción. Ustedes pueden ver aquí una neurona con sus dendritas y axones, en el cual está teñida por medio de un fluorescentes, y pueden ver todos esos factores que se van liberando, que se pueden ir liberando por medio, digamos, de este impulso nervioso. Se liberan factores en sus terminales. Pueden ver aquí en la parte derecha, en los terminales, los productos, los neurotransmisores que se secretan en las terminales de esos axones. Tanto el sistema endocrino como el sistema nervioso actúan a través de un mecanismo básico bastante similar. ¿Cuál es ese mecanismo básico similar? La secreción de intermediarios químicos o moléculas que actúan como mensajeras para desencadenar una determinada respuesta, una respuesta definida en esas células efectoras, como hace instantes yo les expliqué. Ese sistema endocrino está constituido por una diversidad de células. Esas células se agrupan en glándulas discretas en distintos tejidos. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, la glándula suprarrenal, la glándula pituitaria, la glándula pineal, testículo, ovario, páncreas, la glándula de tiroides, timo, el mismo cerebro, y esas glándulas van a elaborar y secretar productos activos que son justamente esas hormonas.
El sistema nervioso, dijimos que cumple la función de comunicación rápida que conecta e interrelaciona los diferentes componentes del organismo, y en las sinapsis es en donde se liberan esos neurotransmisores. Esto como para ir resumiendo lo que les estaba comentando recién. Para que nos ubiquemos un poquito en la anatomía, estamos, ¿no es cierto?, en el cerebro. En el cerebro está el hipotálamo y está la hipófisis. Y aquí ustedes pueden ver cómo hay células neurosecretoras que producen hormonas. En este caso, estas células neurosecretoras son el sistema nervioso, son células nerviosas, van a conectarse con el lóbulo posterior de la hipófisis, donde hay circulación sanguínea, y este lóbulo se llama neurohipófisis. Y aquí sí se va a eliminar en esta neurohipófisis la hormona antidiurética que va a actuar sobre el tubo renal, y la oxitocina que va a actuar, por ejemplo, sobre la glándula mamaria y sobre el músculo liso de útero, lo que hace producir la contracción. También pueden ustedes desde hipotálamo ver que hay también células neurosecretoras que producen factores tanto sea de liberación como de inhibición, que van a, esas células neurosecretoras se van a poner en contacto con este lóbulo anterior de la hipófisis, que se llama adenohipófisis. Adenohipófisis. Entonces, estos factores son los que van a permitir que desde la adenohipófisis se liberen una serie de hormonas, por ejemplo, la hormona folículo estimulante, la FSH, o la hormona luteinizante, la LH, que van a tener sus acciones que ya vamos a ir viendo más adelante. También se puede secretar, gracias a que se liberaron esos factores liberadores, desde esta hipófisis se puede liberar prolactina, también, que va a actuar sobre la glándula mamaria, o la hormona adenocorticotrofina, que va a actuar sobre la glándula suprarrenal, o la hormona tirotrofina, que va a actuar sobre el tiroides, para que se libere la hormona tiroides. Y así, ¿no es cierto?, vamos a ir viendo cómo varias hormonas se van a ir liberando de esta adenohipófisis y van a ir actuando sobre diferentes tejidos. Yo le hago una presentación general, porque eso lo vamos a ir hablando durante esta clase de a poco. La pregunta es: ¿qué son las hormonas? Las hormonas son sustancias que tienen una naturaleza química muy variada, que son producidas por células especializadas, como lo vimos aquí, el hipotálamo, la hipófisis, como les mostré anteriormente, o en el caso de la tiroides, también secretan hormonas, o la paratiroides, que son estos nódulos que están ubicados sobre la glándula tiroides. También sobre la glándula suprarrenal, que está sobre el riñón, tanto sea la médula de la glándula suprarrenal como la corteza. Páncreas también, un tejido que secreta hormonas, los ovarios, testículos. Entonces son producidas hormonas por células especializadas. Esas hormonas dijimos que actúan sobre determinados órganos o tejidos, que son estos, que ¿cómo se llamaban? Células diana, células blanco o células objetivo. Esas hormonas entonces van a actuar sobre determinados órganos o tejidos. Eso se lo mostré al inicio de la clase. También las hormonas se conocen de manera específica a las células diana. O sea, no van a actuar sobre cualquier tipo de célula, sino específicamente van a actuar sobre las células dianas, tanto sea a nivel de la membrana celular o a nivel del citoplasma de esa célula diana. Ustedes pueden ver aquí
que una hormona, que está aquí, puede actuar, pasa al citoplasma, y luego puede también formar un complejo hormona-receptor en el citoplasma y puede también actuar sobre el ADN en el núcleo de la célula. Y eso va a permitir que al interaccionar ese complejo hormona-receptor con el núcleo, en el núcleo de la célula, con la cadena de ADN, va a permitir que se sintetice el RNA mensajero y se produce, por lo tanto, la transcripción de genes y eso luego la producción de proteínas. Esos son los receptores intracelulares que están presentes dentro de las células. Pero también hay receptores sobre la superficie de esas células dianas, como ustedes pueden ver en este esquema, en donde el receptor se va a pegar sobre esos receptores que están presentes en la superficie de la célula. Ustedes pueden ver que la célula, en este caso, en la parte izquierda, en la figura izquierda, hay una baja concentración de segundos mensajeros. ¿Y qué pasa cuando se une la hormona a su receptor? Desencadena una producción de segundos mensajeros, por lo tanto aumenta la cantidad de segundos mensajeros para que pueda realizar la acción esperada, gracias a la presencia de la hormona. También otra de las características de las hormonas es que pueden actuar sobre la misma célula que la producen. Esos se llaman mecanismos autocrinos, en donde la hormona se produce en la célula, y ustedes pueden ver que se libera esa hormona, están con puntitos rojos, y ¿dónde va a actuar? Va a actuar sobre el receptor de su propia célula. Entonces, ese mecanismo es un mecanismo autocrino, una señal autocrina, en donde se va autorregulando. También puede actuar la hormona sobre células adyacentes, como muestra la figura de la derecha, en donde una célula secretora libera su hormona y también va a actuar sobre los receptores de la célula blanco adyacente a esta célula secretora y de esa manera va a ejercer su acción. Este mecanismo de actuación se llama mecanismo paracrinos o señal paracrina. Diferentes tipos de acciones promovidas por las hormonas. Se agrupan en tres categorías esas acciones promovidas por las hormonas. Una es la acción sobre los mecanismos de transporte en las membranas celulares. El otro mecanismo es acción a nivel de las enzimas regulatorias. Y el otro es la acción sobre la síntesis de proteínas. En cuanto a la primera acción sobre los mecanismos de transporte en las membranas celulares, ustedes pueden ver en el esquema la hormona y puede ver el receptor que está ubicado en la membrana celular de la célula blanco o célula diana, o la célula receptora de esa hormona. Pueden ver, ¿no es cierto?, que puede actuar, tanto sea pegándose a este receptor, o puede también pegarse a un receptor citoplasmático o a un receptor que está ubicado dentro del núcleo. Puede actuar en una de las actuaciones, cuando hablamos del transporte, la acción sobre los mecanismos de transporte en la membrana celular, actúa sobre el sistema de transporte o canales iónicos, modificando el flujo de iones o metabolitos a través de la membrana. O sea, ese, diremos, neurotransmisor puede actuar sobre este canal y eso va a permitir que se modifique ese flujo de iones o metabolitos a través de esta puerta, o también llamada el gate, el portón, la puerta que se puede cerrar o abrir para el paso de esos metabolitos, también llamado el poro, el canal. O sea, está actuando primero sobre el transporte a este nivel, ¿no es cierto?, sobre el sistema de transporte ubicado en esta zona de la membrana. También puede modificar la hormona la actividad enzimática. Se ejerce principalmente a nivel de enzimas regulatorias. Ustedes han visto
yo se lo he hablado en los teóricos, que hay enzimas que son regulatorias. No todas, pero hay puntos muy importantes regulatorios, y al actuar la hormona modifica esa actividad enzimática, y lo que puede hacer es aumentar o disminuir la actividad de la enzima en lo que se llama modificación covalente. Cuando hablamos de modificación covalente, hablamos a cuando una actividad aumenta o disminuye la actividad de la enzima cuando se le ha pegado una sustancia, en este caso una hormona, en donde va a producir cambios en las propiedades catalíticas de la enzima a través de su efecto allostérico, y esa acción es bastante rápida, pero transitoria. Es una acción rápida, pero transitoria, no es permanente. Profe, ¿qué quería decir por modificación covalente? Este fenómeno, cuando una enzima se le pega al sitio allostérico un componente, que en este caso puede ser una hormona, se produce, ¿no es cierto?, una modificación del sitio activo gracias a que al unirse la hormona al sitio allostérico, se modifica el sitio activo de la enzima, y esa modificación se llama modificación covalente, en donde los sitios de unión al sustrato y los sitios catalíticos se modifica la conformación y no permite que se pegue el sustrato, y por lo tanto tampoco se puede ejercer ninguna acción de la enzima. Puede ser a favor o en contra, o sea, puede ser que la hormona se pegue al sitio allostérico y se modifique el sitio activo en forma favorable, aumentando la actividad de esa enzima, o puede ser que la hormona se pegue al sitio allostérico y modifique el sitio activo, pero para que no se pegue, para que no se conozca a su sustrato propio. Por eso es que puede ser, ¿no es cierto?, una actividad regulatoria activadora o inhibidora, o un efector allostérico positivo o negativo. No sé si se entendió el significado. Sí, perfecto. Cuando vimos enzimas, vimos los sitios activos y los sitios allostéricos. El sitio allostérico, cuando se le pega una sustancia, lo puede modificar al sitio activo, para bien o para mal, digamos, para aumentar la actividad o para disminuir su actividad. Ese fenómeno se llama modificación covalente. ¿Está claro? Sí, perfecto. Gracias. Bien, gracias. Otra de las acciones de las hormonas es actuando, como lo dijimos, la que está en anaranjado, cuando actúa sobre la síntesis de la proteína, en donde tanto se puede pegar esa hormona sobre el receptor del núcleo, o se pega sobre un receptor del citoplasma y se incorpora al núcleo para tener su acción sobre el ADN nuclear, regulando la transcripción génica. Esta acción, en donde se sintetiza el RNA mensajero y luego en los ribosomas, a través de todo el sistema de síntesis de proteínas, se produce síntesis de ciertas proteínas, es una acción que requiere más tiempo, no es tan rápida como la modificación de la actividad enzimática, sino que es una acción más lenta, pero el efecto es más sostenido. El efecto es más sostenido. No es como el anterior, en donde la acción era rápida pero transitoria, cuando se modifica la actividad enzimática. En este caso, cuando hay acción sobre la síntesis de proteína, la acción requiere más tiempo para que se produzca, porque tiene que pasar toda esta síntesis de proteínas, primero la síntesis de RNA mensajero y luego la síntesis de proteínas, pero el efecto es más sostenido porque se ha sintetizado la proteína. Estos mecanismos están relacionados entre sí, estos mecanismos de cambio de la disponibilidad de sustrato para el funcionamiento de las vías metabólicas, que afecta los procesos de síntesis de proteína o que afecta el transporte de membrana, están relacionados entre sí y dan lugar a interacciones. Por eso es muy importante
recordar que la hormona, al unirse a su receptor, tiene un efecto directo sobre las enzimas y que produce todo esto que acabamos de ver recién. Tanto sea, ¿no es cierto?, permitir que los sustratos estén disponibles para que puedan ocurrir esas vías metabólicas de una forma funcional normal, donde se produzca digamos, se puede afectar el proceso de síntesis, tanto activando o disminuyendo el proceso de síntesis y también afectando el transporte de membrana según las necesidades y la funcionalidad de la célula. Son mecanismos que se van regulando. Es muy importante esta interacción para que exista una integración entre las células y se vaya regulando la funcionalidad de las células y por lo tanto de los tejidos de los órganos. La pregunta es también, ¿cuál es la naturaleza de química de las hormonas? Las hormonas pueden clasificarse en cinco categorías. Sean, ¿no es cierto?, los esteroides, los derivados de aminoácidos, los derivados de ácidos grasos, las hormonas peptídicas y las hormonas que son proteínas. Veamos un poquito cada una de ellas. Cuando hablamos de esteroides, ustedes pueden ver que químicamente entre sí están relacionadas con un ciclo. Aquí tienen ustedes la androstenediona, en donde es sintetizada por la corteza de la glándula, esta es la glándula suprarrenal que está sobre el riñón. La corteza de la glándula suprarrenal sintetiza la androstenediona. También es sintetizada desde la corteza la aldosterona y la cortisona, cada uno con una de sus funciones, que eso seguramente ustedes en fisiología después lo van a ver en detalle. Pueden ser hormonas sexuales como hormonas que van regulando digamos, el transporte de los líquidos, como la aldosterona. Estas son hormonas esteroideas que se sintetizan a partir de la cápsula o de la corteza de la cápsula de la glándula suprarrenal. Ustedes pueden ver también a la testosterona, que es sintetizada desde células del Leydig, del intestino, la progesterona, que es sintetizada por el ovario, como así también del estradiol por el ovario. Estas son hormonas sexuales, son muy importantes, ¿no es cierto? Sobre todo en la mujer, estas hormonas, progesterona, estradiol, van regulando todo el proceso del ciclo y de la fertilidad también. Y ustedes pueden ver algo en común en estas hormonas, como así también esta vitamina D, que es sintetizada a nivel del riñón y que lo vamos a ver en el último teórico de esta asignatura. ¿Y qué es lo que pueden ver que es similar en esto? El ciclo pentano-peridofenantreno. Ustedes pueden ver recién, han visto que todas tienen un ciclo similar, una estructura bastante similar, en donde aquí pueden ver ustedes que pertenecen a los grupos corticoides, la aldosterona, los andrógenos, el estrógeno, progesterona, testosterona, vitamina D. Y estas hormonas atraviesan con facilidad las membranas celulares. Y en sangre, estas hormonas deben ser transportadas asociadas a proteínas. Y ustedes pueden ver que esta hormona tiene el fenantreno, que es esta molécula, son estos tres ciclos unidos, en donde tienen insaturaciones. También tienen un grupo pentano, un ciclo pentano, entonces este fenantreno unido a este pentano se forma esta molécula, en donde comienzan a saturarse algunas de las uniones, por eso se llama ciclo pentano peridrofenantreno. Entonces, ustedes pueden ver aquí, fíjense ustedes, cómo lo que se va modificando son algunos grupos funcionales, es el núcleo,
del ciclopentano, periodo fenantreno, miren ustedes cómo se van modificando algunos grupos funcionales. Miren ustedes aquí este grupo funcional, pasa por oxidrino, ¿eh? Miren cómo se van modificando algunos. ¿eh? Es muy similar la molécula en general, pero esos grupos funcionales que se van modificando hace que tengan esas hormonas una característica funcional diversa. Pero todas derivan de ese ciclopentano perhidrofenantreno. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, por ahí dice, qué complicado que es ver las moléculas estas. Pero miren que hay partes que se mantienen tal cual como son, y solamente algunos grupos funcionales se modifican. Bueno, esta es una diapositiva que alguna vez la encontré y me resultó muy, muy didáctica, y menos mal que así la tengo siempre para verla con más claridad. Aparte de las hormonas de naturaleza química como esteroides, también hay derivados de aminoácidos, y aquí tenemos nosotros a la adrenalina, o también llamada epinefrina, y a la noradrenalina o norepinefrina. Estas son catecolaminas que son sintetizadas por la médula, la parte interna o médula de la glándula suprarrenal, por ejemplo. También tienen ustedes otro derivado. Ustedes pueden ver aquí también a la tiroxina, la tiroxina y la triiodotironina, de la tiroides, que son derivados de esa tirosina. Ya vamos a ver estos derivados. La glándula tiroides está ubicada en esta zona, aquí en el cuello, cuya glándula, el hipotiroidismo hace que esta glándula se incremente, y eso es muy importante, sobre todo para la fertilidad. Cuando esta glándula está muy aumentada, se modifica la fertilidad, y hay que tratar de regularla para que, digamos, pueda ciclar bien el organismo, en caso hablando de la mujer, ¿no es cierto? Y puede, ¿no es cierto?, ciclar bien, y que pueda haber un preñez en el caso de que se quiere buscar tener un bebé. Ustedes pueden ver aquí también a la melatonina, otro derivado del aminoácido. Esa melatonina deriva del triptofano. ¿Se acuerdan del triptofano? Es un aminoácido. Se produce la melatonina en la glándula pineal, en la pequeña glándula, aquí en el centro del cerebro. Y lo que hace esa melatonina es que es estimulada por la oscuridad y es inhibida por la luz. Ustedes pueden ver aquí, ustedes pueden producción de melatonina en función de concentración de melatonina en el organismo. Pueden ver que se incrementa, por la tarde se inicia la producción progresiva de melatonina, de madrugada se alcanza el nivel máximo de melatonina, y luego los niveles, ya cuando aparece la luz en la madrugada, caen rápidamente. Ya en las primeras horas de que aparezca el sol son normales y se mantienen los niveles hacia la tarde. Esto hace, ¿no es cierto?, que nuestro organismo pueda dormir. Ahora yo les pregunto también, ¿qué pasa con los jóvenes que están toda la noche? Bueno, estos niveles se mueven igual, tanto sea si está dormido o si no está dormido. Los niveles de melatonina aumentan durante la noche y bajan durante el día. Porque sí que estos niveles producen sueño, ¿cierto? Evidentemente que estos niveles de melatonina hacen que al estar despierto durante la noche,
se produzca algún tipo de descoordinación con las diferentes funciones, y una vez no se siente bien durante el día. Como es corto el tiempo, cuando es una sola vez, una noche, uno se recupera rápidamente. Pero en el caso de, por ejemplo, de un vuelo, si uno quiere volar, por ejemplo, en avión desde Córdoba a Tokio, ustedes saben que hay una diferencia de 12 horas entre Japón y Argentina. Entonces, cuando uno viaja con un ritmo en Córdoba de esta manera. Cuando llega a Japón, el ritmo sigue igual. Entonces, cuando yo tengo que estar durmiendo en Japón, voy a estar durmiendo o querer dormir con los niveles bajos de melatonina. Hasta que después de 4 o 5 días se regula este ciclo de melatonina y nuevamente el organismo se regula por sí mismo y se recupere este ciclo con un pico alto de melatonina durante la noche. Ahora, el momento en que yo llegue a Japón, esos 4 o 5 días, me voy a sentir bastante mal. Me puedo despertar a la noche asustado o pegando un salto en la cama, porque el organismo ha desconocido la situación, se ha desincronizado. Entonces la melatonina tiene una función sincronizadora sobre los diferentes organismos y sobre todo sobre las hormonas. Es muy importante la presencia de esta melatonina que se sintetiza en la glándula pineal. No sé si me han entendido algo yo lo que les digo. ¿Han entendido? Sí, profe, se entendió. Bueno, entonces acuérdense ustedes cuando se van de fiesta a la noche, se acuerdan que los niveles de melatonina los tienen elevados, y eso produce sueño. Sí, cuidados. Entonces vemos aquí que esas sustancias que son la adrenalina, la noradrenalina, la tiroxina, sintetizada tanto la adrenalina como la noradrenalina desde la médula suprarrenal, como la tiroxina desde la glándula tiroides, como la melatonina desde la pineal, ven ustedes aquí que los derivados de adrenalina, noradrenalina y tiroxina es la tirosina, y derivados de la melatonina del triptofano. Estos son aminoácidos, ustedes ya lo conocen. Hay también derivados de los ácidos grasos. Ustedes tienen las prostaglandinas, tienen los tromboxanos, los leucotrienos. Estos son llamados genéricamente eicosanoides, se originan a partir de ácidos grasos poliinsaturados. Ustedes pueden ver un fosfolípido de membrana que tienen aquí un ácido graso poliinsaturado. Ustedes pueden ver las insaturaciones que tiene la doble ligadura, y por medio de una fosfolipasa A2, ustedes pueden ver que se corta este ácido graso, y luego a partir de este ácido graso, que tiene un grupo carboxilo, eso ya lo han estudiado cuando han visto el ácido graso, se pueden formar, en este caso, la prostaglandina E2, que es un broncodilatador, que es un reductor de la presión arterial, reduce la presión arterial, inhibe la secreción estomacal, favorece el proceso inflamatorio. Cuando se produce una extracción de un elemento dentario, se eliminan, se liberan las prostaglandina E2 y favorece ese proceso inflamatorio. O sea, hay que dar un antiinflamatorio, un medicamento antiinflamatorio. También se puede producir a través de este ácido graso el tromboxano, que es un broncoconstrictor, que se produce la contracción bronquial. También un vasoconstrictor, que produce una constricción de los vasos sanguíneos, y un agregante de plaquetas. O también tienen ustedes los leucotrienos derivados de este ácido graso poliinsaturado, que también es un constrictor de bronquios y favorece el proceso inflamatorio. El ácido araquidónico
es el precursor más importante como derivado de ácido graso que da estas sustancias que acabo de nombrar. ¿Qué ácido? Perdón, profe, no escuché. ¿Qué ácido? ¿Cómo? ¿Qué ácido dijo? No le escuché. El ácido araquidónico. ¿Se acuerdan? El ácido araquidónico es un ácido largo, bastante de cadena larga, en donde tiene varias insaturaciones, unas 18 carbonos. Es un ácido graso. Entonces, Sí, sí. a partir de ácido graso se puede producir todas estas sustancias inflamatorias y que son comunes en la vida odontológica, diríamos, en un proceso de extracción de elementos dentarios o un proceso de cirugía a nivel bucal, se producen todas estas sustancias en donde es necesaria administrar al paciente antiinflamatorios para que no se liberen estas sustancias. Eso ya lo deben haber visto ustedes, el metabolismo en lípidos y el metabolismo de los lípidos lo van a ver después en detalle. Esta es la estructura básica de una prostaglandina. Tiene una prostaglandina de 20 carbonos, parcialmente cíclico, oxigenado e insaturado. Esto para que vean ustedes. Otra, diremos, característica en la naturaleza química de las hormonas son aquellas hormonas que son péptidos. Y en esta categoría es muy importante decir que se incluyen factores reguladores, que ya vamos a ver cuáles son, a la vasopresina y oxitocina, la adrenocorticotrofina, o también llamada ACTH, la hormona melanocito estimulante, de la hipófisis, el glucagón, del páncreas, a la gastrina, secretina, pancreosimina, y también otras hormonas del tracto gastrointestinal, y también nombramos a la calcitonina de la glándula tiroides. Estos son péptidos, no son proteínas, son péptidos, que son moléculas que son más pequeñas que la insulina. La insulina es una proteína de la cual a partir de allí para en adelante, en cuanto a peso molecular, son proteínas. Por debajo del peso molecular de la insulina son péptidos. Estos son péptidos, son moléculas más chicas. Aquí nuevamente les traigo a la memoria lo que acabo de decirles sobre el hipotálamo y la glándula hipofisaria o la hipófisis, con la adenohipófisis y la neurohipófisis. Y ustedes pueden ver dónde está ubicada la fase de tercer ventrículo. Y aquí ustedes pueden ver entonces que tiene el hipotálamo, el tallo hipofisario, el lóbulo posterior, o llamado neurohipófisis posterior, y el lóbulo anterior, o adenohipófisis. Entonces, vamos a ver, dijimos que hay hormonas que son péptidos y que son los factores reguladores. Entonces, desde el hipotálamo se van a liberar hormonas liberadoras, hormonas inhibidoras, que van a impactar sobre ese lóbulo anterior, que es la adenohipófisis. Esa hormona liberadora, tenemos por ejemplo, la hormona, el factor, vamos a llamarle también factor o hormona liberadora de corticotrofina, o el factor liberador de tirotrofina, o hormona gonadotrófica, o el factor liberador de prolactina, o factor liberador de melanocito estimulante, o factor liberador de la hormona de crecimiento. Pero también hay factores inhibidores que se sintetizan a través del hipotálamo y que van a actuar sobre la adenohipófisis, como son las hormonas inhibidoras de prolactina, inhibidoras de melanocito estimulante o inhibidoras de la hormona de crecimiento. O sea,
son factores, o hormonas liberadoras o inhibidoras, que van a actuar sobre el lóbulo anterior o la adenohipófisis de la glándula hipofisal. También hay péptidos que se van a actuar sobre la neurohipófisis, en este caso es el lóbulo posterior, y que al actuar ese factor liberador, ese lóbulo posterior o neurohipófisis va a liberar vasopresina y oxitocina. La vasopresina y la oxitocina, que se secreta desde el lóbulo posterior, porque llegó un factor desde el hipotálamo al lóbulo posterior, eso va a permitir que se libere vasopresina y oxitocina, pase la sangre, y esa vasopresina lo que va a hacer es incrementar la permeabilidad de los túbulos renales al agua. Se incrementa la permeabilidad al agua en esos túbulos renales. De modo tal que va a aumentar la reabsorción hídrica. Por otro lado, la oxitocina va a estimular la liberación de leche a partir de la mama durante la lactación. Y también va a estimular la contracción uterina. Esos son péptidos. Otros péptidos que se liberan, aparte de los factores liberadores, son estas hormonas que se liberan desde la hipófisis, como son la ACTH o la adenocorticotrofina, o también la hormona melanocito estimulante. Esa ACTH va a estimular la secreción del cortisol, que recién les mostré la molécula, que es un estrógeno. Y también la melanocito estimulante, que eso hace que cuando ustedes toman sol durante el verano, van a notar que nos ponemos más morochos, diríamos, perdemos todo ese color tinte durante el invierno, pero durante el verano es como que se libera, gracias al estímulo del sol, se libera esa melanocito estimulante y se libera la melanina. Otros péptidos, tenemos el glucagón, que se sintetiza a nivel del páncreas. Nombramos la gastrina, secretina y pancreatina a nivel del tracto gastrointestinal. La calcitonina, cuando hay una alta concentración de calcio en sangre, se libera la calcitonina desde la tiroides, en donde inhibe la liberación de calcio en el hueso. Como está muy alta la concentración de calcio, se va a liberar, ¿no es cierto? Se va a inhibir la liberación de calcio por el hueso. También tienen ustedes ahora el otro tipo de naturaleza de las hormonas, son las proteínas. Hay hormonas que son proteínas, aparte de haber hormonas peptídicas, hay hormonas que son proteicas, y aquí nombramos la insulina, que va a regular también los niveles de sangre, de glucosa en sangre. También tenemos aquí la hormona paratiroidea. Ustedes pueden ver aquí, cuando es baja la concentración de calcio en sangre, se va a liberar la hormona paratiroidea, que va a estimular la liberación de calcio en el hueso para que aumenten los niveles de calcio. Este proceso de calcitonina y hormona tiroidea, todo este proceso de regulación lo vamos a ver en una clase teórica específica para esto. Otras hormonas proteicas tienen a la prolactina, la hormona tirotrófica, la TSH, que va a favorecer la liberación de tiroides, la hormona de crecimiento, que va a favorecer el crecimiento del individuo, la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Esta hormona, la folículo estimulante, lo que hace es madurar el folículo en el ovario, y la luteinizante lo que hace es que se abra el folículo y se liberan los óvulos. Eso ocurre
en la mujer cíclicamente, donde se libera, ¿no es cierto?, el óvulo gracias a estas dos hormonas proteicas. Cuando, digamos, no se sintetiza bien la hormona de crecimiento, se suele producir también lo que se llama el enanismo, porque esto produce el crecimiento del hueso, y si no se libera esta hormona, digamos, no crecen los huesos y no crece, digamos, el individuo, queda bajo, pero en forma patológica, no en forma normal que es genético, no equivoquen. Y la hormona tirotrófica es la que va a favorecer la síntesis de la hormona tiroidea, estimula la secreción de la tiroxina. La prolactina es muy importante para la producción de la leche. También es muy importante tanto la prolactina como la FSH, la luteinizante. Es muy importante que sus niveles sean los normales para que se produzca en forma correcta el ciclo de hormonal en la mujer para la reproducción. Siempre hago referencia a los ciclos porque tiene un valor importantísimo esto de los ciclos. Y eso, ¿no es cierto?, digamos, por razón, diremos, de conocimiento, porque, por ejemplo, mi esposo tenía una hiperprolactinemia muy alta y tuvo que regularla para que, bueno, podamos tener tres niños. Si no se regulaba el nivel de prolactina, no podía quedar embarazada. Y cuando está muy elevada la prolactina, se descompagina la síntesis de todas estas hormonas. Y cuando no están bien regulados estos sistemas, la fertilidad no es posible. Pero se puede, digamos, regular eso por medio de un tratamiento. En todo este proceso que hemos visto de hormonas, me gustaría hablar un poquito de cómo actúan estas hormonas en esta síntesis y degradación de glucógeno, que nosotros hemos nombrado, que puede estar presente en el hígado, en el cual el glucógeno corresponde al 8% del peso del hígado, o en el músculo, que corresponde al 1% del peso en el músculo, el depósito de glucógeno. Hay un proceso que se llama glucógenogénesis y otro de glucógenolisis, y en estos dos procesos son procesos en donde me gustaría mostrarles cómo actúan las hormonas y cómo regulan las hormonas el metabolismo. En este caso, uno de los procesos de regulación es la glucógenogénesis y la glucógenolisis. El proceso de regulación es bastante complejo, pero quisiera mostrarles algo que ustedes ya lo han venido viendo y lo hemos nombrado muchas veces, al glucógeno, cómo se sintetiza y cómo se degrada. En primera instancia se forma la glucosa 1-fosfato. Ustedes recuerdan que la glucosa ingresa a la célula y se fosforila por medio de la exoquinasa o de la glucoquinasa, que es específica, y queda activada como glucosa 6-fosfato. Como glucosa 6-fosfato a nivel del hígado no puede salir de la célula porque no tiene la glucosa 6-fosfatasa. Esa glucosa 6-fosfato, por medio de una fosfoglucomutasa, puede formar la glucosa 1-fosfato. También se acuerdan ustedes que esa glucosa 6-fosfato puede ir a la vía glicolítica, pero nosotros en este momento estamos hablando de la glucógenogénesis. Entonces, desde glucosa 6-fosfato, por la fosfoglucomutasa, se forma la glucosa 1-fosfato. Esta reacción es inversa, también a través de una glucosa 1,6-bifosfato se puede generar de glucosa 1-fosfato, glucosa 6-fosfato. Esa glucosa 1-fosfato, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que va a interaccionar con un nucleótido de alto contenido energético, como es la uridina trifosfato. Entonces, se va a formar la uridina difosfato glucosa, en donde queda activada la glucosa, y esta reacción de glucosa 1-fosfato
en combinación con el nucleótido UTP de alto contenido energético y por medio de la UDP-glucosa pirofosforilasa, se forma este compuesto, la UDP-glucosa, que es una forma activada, y esto va a permitir luego que se forme el glucógeno. Antes de explicar ese proceso, quiero mencionarles que Luis Federico Leloir ganó el Premio Nobel de Química en el año 1970 por su trabajo en bioquímica al descubrir estos nucleótidos, que está en círculo acá de azúcar, y su función en la biosíntesis de los hidratos de carbono. Lo interesante es que Luis Federico Leloir nació en el año 1906, falleció en el año 1987 y fue argentino. En Buenos Aires está el Instituto Leloir. Yo tuve la dicha de conocerlo en un congreso hace muchos años, por allá en el año 83, más o menos, en Embalse del Río Tercero, en un congreso. Era muy amigo del doctor Antonio Blanco, que bueno, Antonio Blanco es nuestro, es de aquí de Córdoba, ¿no? Pero Luis Federico Leloir, ¿no es cierto?, en sus estudios descubrió estos nucleótidos de azúcar y gracias a ello, junto con un equipo, no lo hizo solo, él recibió ese premio Nobel. Entonces, esas glucosas que están en el UDP-glucosa se añaden al glucógeno preexistente, al glucógeno en N cantidad de glucosa, y por medio de una glucosa sintasa se va a incorporar glucosas al glucógeno, y luego dentro de esa glucosa N+1, que si uno es esa glucosa que se incorporó, por medio de una enzima ramificante, luego se va a ramificar ese glucógeno. Luego, ese glucógeno, ¿qué puede ocurrir? ¿Cierto? Puede degradarse luego por un proceso de glucógenolisis. Bueno, esa UDP que quedó libre aquí, luego por medio de un ATP, se va nuevamente a quedar como UTP, como un nucleótido de alto contenido energético, y este proceso de formación de UTP a partir de este UDP que quedó libre, lo hace a través del nucleósido difosfoquinasa, utilizando una molécula de ATP, donde hay un costo energético. Ustedes pueden ver aquí entonces que hay costo energético, un ATP de glucosa-glucosa-fosfato, y otro ATP en este proceso de formación de UTP. Aquí yo les nombro que ese glucógeno puede transformarse en glucosa 1-fosfato, lo hace a través de una enzima desramificante y de una glucógeno fosforilasa. Bueno, eso es lo que vamos a ver. Ustedes tienen aquí, antes de ver la glucogenolisis, hablamos que hay una glucógenosintasa y una enzima ramificante. Bueno, la enzima ramificante, si esta es la cadena de glucógeno, la enzima ramificante, que se llama amilo alfa 1,4 alfa 1,6 glucan transferasa o enzima ramificante, hace que un pedazo de la cadena pueda unirse a otro pedazo de la cadena de esta forma a través de un enlace alfa 1,6. De esa manera el glucógeno se va a ramificar. Vamos a ver entonces cómo es la degradación del glucógeno. Dijimos que aquí el glucógeno se puede degradar a glucosa 1-fosfato, y aquí en la degradación de glucógeno no se requiere gasto de ATP. Ustedes pueden ver a la cadena principal con enlaces alfa 1,4. ¿Se acuerdan cómo era el glucógeno? ¿No es cierto? Que tiene la unión de glucosas por enlace alfa 1,4. En las ramificaciones también hay enlaces lineales alfa 1,4, pero en la ramificación el enlace era alfa 1,6. Entonces, por medio de una glucógeno fosforilasa, ustedes pueden ver aquí, en este caso, en este ejemplo,
Cada una de estas glucosas se van desprendiendo, se va hidrolizando, y cada glucosa se va fosforilando. Se va formando glucosa 1-fosfato, como lo dije aquí. Cada una de estas glucosas que en este gráfico está con roja, cada uno está con rojo aquí, cada una. Por eso dice 8 fosfato inorgánico y 8 glucosas. Cada una va formando glucosa 1-fosfato. Y luego esta glucosa 1-fosfato, por medio de una, diríamos, de una fosfoglucomutasa, se forma la glucosa 6-fosfato, que puede ir a la glicólisis o por medio de una glucosa 6-fosfatasa a formar glucosa. En este caso, esto ocurre en el hígado, ¿no? En el núcleo no puede ocurrir esto. La glucosa a través de una GLUT2 puede pasar a sangre. Eso ocurre en el hígado. En el núcleo no. Ahora, ¿qué pasa? Queda todo este resto de glucógeno. ¿Qué pasa? Entonces, aquí existe una hidrólisis de uniones glicosídicas también, pero aquí es necesario primero que este resto de glucosas que está en el azul, por medio de una alfa-1,4 transferasa, se pegue a este resto de glucosas que está en amarillo de la cadena principal. Y queda un enlace alfa-1,6 con una glucosa. Luego, a través de una alfa-1,6 glucosidasa, ¿qué es lo que hará la alfa-1,6 glucosidasa? Corta el enlace alfa-1,6. Y queda esta glucosa que está en verde aquí, queda libre la glucosa. Pues ustedes pueden ver que tanto la alfa-1,4 transferasa como la alfa-1,6 glucosidasa se la denomina enzimas desramificantes. Son estas dos enzimas que son las enzimas desramificantes. Luego, por medio de una glucógeno fosforilasa, se va a formar, como se formó aquí, a partir de la glucógeno fosforilasa se fueron formando glucosa 1-fosfato. Cada una de estas glucosas se va liberando y se va formando glucosa 1-fosfato. Entonces, cada una de estas glucosas se transforma en glucosa 1-fosfato y bueno, y puede seguir esta vía. Pasar a sangre en el hígado o ir a la glucólisis según la necesidad de la célula. Si fuera en el hígado, en el músculo, bueno, la glucólisis puede llegar a la formación de lactato. Y lactato sí puede salir a sangre y dirigirse al hígado. Bueno, formarse el ciclo de Cori. ¿Se entiende cómo es el proceso de la glucogenólisis? Sí, profe. Bien. Entonces, Profe, sí, la glucosa que quedó ahí en verde, esa también se va a fosforilar, ¿no? esa glucosa también se puede fosforilar, sí. También Ahí. se puede fosforilar, sí. Bien, entonces ustedes pueden ver, repitiendo, entonces, se forma la glucosa 6-fosfato, se puede a través de, ¿no es cierto?, de la glucosa 6-fosfatazo formar glucosa, y puede ocurrir en retículo endoplásmico de hígado, riñón e intestino, para que esa glucosa pase a sangre, o seguir la vía glicolítica en músculo también, para formar el lactato. Otra forma de regulación, aparte de ver la glucogenogénesis y la glucogenólisis, como les expliqué, quiero mostrarles cómo actúan estas hormonas, que son catecolaminas, la noradrenalina y la adrenalina, en este proceso de glucogenogénesis y glucogenólisis. Dijimos que la adrenalina y la noradrenalina son producidas por la médula de las glándulas suprarrenales. Que estas dos catecolaminas actúan sobre receptores de las células blanco o células diana, que son receptores llamados alfa-adrenérgicos o beta-adrenérgicos. Eso lo tienen que ver en farmacología. Son receptores propios, pueden ser alfa-1 o alfa-2 con características propias, o beta-adrenérgicos, beta-1, beta-2, beta-3. No es el momento para explicar estos receptores, pero para que sepan que tienen receptores específicos. Así, por ejemplo, si en una situación de estrés, por ejemplo,
se sintetiza la adrenalina. ¿Ya? Ustedes están, siempre les cuento este ejemplo, están en el aula. El aula hoy es de MIT, ¿cierto? Si en este momento hay un temblor, ¿qué harían ustedes? Pregunta. Nos desconectamos de la clase. Si yo creo que ya se habían desconectado de la clase, no sé, se desconectan de la clase. ¿Y qué es lo que hacen? Salen corriendo, ¿no es cierto? Si usted dice, ahí viene el tsunami en una playa, ¿se quedan en la playa? No, salen corriendo. Bueno, ¿por qué? Porque se sintetiza la adrenalina. La adrenalina va a unirse al receptor. Hay un sistema de unión de proteínas, alfa, beta, gamma, y también interviene la EDP, y eso hace que se ponga en contacto con internamente con el ATP, que a través de una adreninato ciclasa se forma el MP cíclico. El MP cíclico es un segundo mensajero. Y ese MP cíclico va a actuar sobre una proteína quinasa. Y esa proteína quinasa sigue la línea roja. Esa proteína quinasa va a actuar sobre la glucógeno sintasa, inhibiéndola. Inhibe la glucógeno sintasa. Recién vimos la glucógeno sintasa en la glucógeno génesis. Lo que hace este proceso a través de la adrenalina va a inhibir la glucógeno sintasa. Entonces, la pregunta es, ¿va a haber síntesis de glucógeno? Cuando se pegó la adrenalina a su receptor y se activó la proteína quinasa y se inhibió la glucógeno sintasa, ¿qué les parece? ¿Va a haber síntesis de glucógeno? Pregunta. ¿Qué les parece? Hay una síntesis de glucógeno cuando se pegó la adrenalina al receptor para que se inhiba la glucógeno sintasa. No, porque se inhibió esa enzima. Exactamente. No se produce la síntesis de glucógeno, pero esta proteína quinasa, ahora sigue en la línea azul, ¿qué es lo que hace sobre la glucógeno fosforilasa? La activa. La activa. ¿Y qué es lo que hacía la glucógeno fosforilasa? ¿Qué es lo que hacía la glucógeno fosforilasa? ¿Qué hacía la glucógeno fosforilasa? Miren este gráfico aquí. Permitía que las glucosas, que estaban acá en rojo, se formen glucógeno fosfato. Y ese glucógeno fosfato se forma glucosa C-fosfato. Y en el hígado, en el riñón y en el intestino, esa glucosa que se forma a partir de la glucosa C-fosfato pasa en la sangre. Entonces, ¿qué es lo que necesita un organismo en situación de estrés? Glucosa. ¿Para qué? Para que corra. Si viene un tsunami, ¿me quedo sentado en la playa y espero que venga? ¿O salgo corriendo? Salgo corriendo. A veces he visto algunos videos por YouTube que filman, viene un tsunami a lo lejos, sobre todo en la zona de Tailandia, en esas zonas que hay muchos tsunamis. Y filman, y de repente se ven que salen corriendo y el video muestra cualquier cosa menos el tsunami porque está corriendo. Yo no me hubiera quedado filmando que venga el tsunami hasta que me haga el tsunami con la cámara en la mano, ¿cierto? Bueno, es una situación de estrés en donde el organismo lo que favorece cuando la adrenalina se pega al receptor, pone en funcionamiento los mecanismos de glucogenolisis. ¿Cómo lo hace? Activando la glucógeno fosforilasa para que active todos los sistemas para que se forme glucosa y esa glucosa llegue a los músculos, puede llegar a través de la glucogenolisis, formación de lactato, y llegue a los tejidos para que tengan energía, para que podamos correr. ¿Está claro? Muestro otra diapositiva. Ante un estímulo externo, actúa sobre el sistema nervioso central. Usted tiene, ¿no es cierto?,
un terremoto fuerte. Se estimula el sistema nervioso central, actúa sobre la médula suprarrenal, todo este estímulo, se sintetiza adrenalina, se pega al receptor de adrenalina, actúa sobre la adrenalina, sobre la adrenatoxiclasa, que hace que el ATP se transforme en AMP cíclico. Ese AMP cíclico hace que la proteína quinasa inactiva se active, estamos hablando de la célula hepática, y esa proteína quinasa activa la fosforilasa quinasa que estaba inactiva, por la presencia de calcio, y esa fosforilasa quinasa activa la fosforilasa B, queda como fosforilasa A activa, y eso hace que el glucógeno, desde el glucógeno, se vaya a través de la fosforilasa, como les dije recién en la diapositiva anterior, la glucógeno fosforilasa, se forme glucosa 1-fosfato. Esa se transforma en glucosa C-fosfato, en glucosa, y la glucosa pasa en sangre. ¿Quedó claro esta cascada? ¿Quedó clara esta cascada? ¿Se entiende? Sí, profe. Esta es una cascada en donde una proteína activa a otra, y así sucesivamente. Es un proceso de regulación. Pero acá sí es muy importante que actúa el primer mensajero, que es la adrenalina, y el segundo mensajero, que es el AMP-C. Acá ponen otro ejemplo. Por ejemplo, otra forma de actuación de la adrenalina es actuando sobre la fosfolipasa C, el receptor. La adrenalina actúa sobre el receptor, actúa sobre la fosfolipasa C, en donde actúa sobre el fosfoinositol bifosfato, que es un lípido, y se transforma en inositol 3-fosfato. Este es el segundo mensajero. Y este segundo mensajero lo que va a hacer es permitir que el calcio que estaba en el retículo endoplásmico se libera al citoplasma y va a producir una activación alostérica sobre la fosforilasa quinasa. Y esa fosforilasa quinasa va a actuar sobre la glucógeno fosforilasa. Siempre nombro la misma, la fosforilasa. La fosforilasa acá, la fosforilasa quinasa, siempre estamos hablando de lo mismo. La fosforilasa, la glucógeno fosforilasa, miren ustedes que este camino es diferente que vimos recién. Él lo hace por otra vía. Pero el producto es el mismo. El glucógeno se degrada, el glucosa 1-fosfato, las glucosas se van liberando, se van fosforilando, se forma glucosa 6-fosfato, y luego, por medio de una glucosa 6-fosfato, se forma glucosa y pasa a sistema circulatorio. Y acá dice combustible para la lucha o el vuelo. Si uno está luchando, evidentemente que los luchadores necesitan de glucosa. Entonces es necesario obtener esa glucosa del glucógeno. Para el caso de las aves que están en vuelo necesitan de este sistema para que puedan volar. Se necesitan para que puedan volar. ¿Veis el caso de las aves? Entonces, resumiendo, la acción metabólica de noradrenalina y adrenalina. Cuando el organismo necesite de manera inmediata energía, por eso hablamos de una situación de demanda inmediata de energía, se producen acciones metabólicas mediadas por receptores beta-adrenérgicos, en donde lo que ocurre por acción de la noradrenalina y la adrenalina se favorece en el hígado la glucogenólisis, o sea, la degradación de glucógeno. Eso hace que al degradarse el glucógeno se aumente la glucosa en sangre, o sea, aumenta la glucemia. En el músculo, como se degradó el glucógeno, se va a aumentar, digamos, en vez de pasar, digamos, la glucosa 6-fosfato a transformarse en glucosa, se va a la vía glicolítica y se forma lactato en la vía anaeróbica, formando lactato en músculo. Y ese lactato puede pasar a sangre. Si bien ocurre una glucogenólisis, está ocurriendo lo mismo a nivel de los lípidos y a nivel de las proteínas. O sea, si ocurre glucogenólisis, ocurre también lipólisis.
a nivel del tejido adiposo. Cuando hablo de lipólisis, hablo de degradación de lípidos. Si hay tejido adiposo, se va degradando el lípido y se van formando ácidos grasos libres. Esos ácidos grasos libres pasan a sangre, por lo tanto aumentan los niveles de ácidos grasos libres. Así que si a partir del glucógeno degradado incrementen los niveles de glucosa en sangre, a partir de la degradación de lípidos incrementan los niveles de ácidos grasos en sangre. Evidentemente que para que se produzca, al producirse la lipólisis a nivel del músculo, también aumenta el proceso de beta-oxidación de ácidos grasos. Y también, como son procesos de degradación, eso hace que se incremente la vía de gluconeogénesis. ¿Sí? Desde el lactato en sangre, proveniente del músculo, se forman glucosa a partir de vía no glicolítica o a través de glucógeno, sino que se forman glucosas a partir del lactato. Por eso esa vía se llama gluconeogénesis. Se está aumentando. La insulina, si bien hablamos de adrenalina y noradrenalina, o sea, ustedes imaginen entonces que la adrenalina y la noradrenalina está favoreciendo todos los procesos de la degradación de glucógeno, degradación de lípidos, degradación de proteínas. O sea, está favoreciendo los procesos de aumento de glucosa en sangre, los procesos de aumento de ácidos grasos en sangre, también, no lo nombré aquí, pero los procesos de incremento de aminoácidos en sangre. O sea, son procesos de demanda inmediata de energía. ¿Qué pasa con la insulina? La insulina, ustedes saben que cuando los niveles de glucosa están muy elevados, necesita de insulina. Y el organismo normalmente secreta insulina y lo que hace es disminuir los niveles de glucosa en sangre, incorporándolo a las células. ¿Qué pasa en un proceso diabético en donde hay resistencia a la insulina porque no se produce insulina o porque los receptores de insulina no son suficientes? Entonces, allí, bueno, hay que, digamos, incrementar los niveles de insulina externa para que puedan incorporarse la glucosa a la célula. Nosotros dijimos que la insulina es producida por las células betas de los islotes de Langerhans, del páncreas. Es una proteína, esto lo vimos, está constituida por 51 aminoácidos, tiene una cadena A de 21 aminoácidos y una cadena B de 30 aminoácidos. Estas dos cadenas están unidas por estos puentes disulfuros y aparte dentro de la cadena A también hay un puente disulfuro que da esta conformación característica. ¿Cuál es la acción metabólica de la insulina? Cuando la glucemia tiende a subir, el páncreas endógeno, desde los acinos, se va a liberar insulina a sangre, y esa insulina que se libera a sangre va a ejercer su acción en donde va a permitir que los receptores dentro de las células se expongan a las membranas celulares, exista más exposición a receptores de glucosa y, por lo tanto, es captado mayor cantidad de glucosa en los tejidos. La insulina lo que va a hacer es favorecer la captación de glucosa por los tejidos. Va a favorecer el proceso de síntesis de glucógeno, que es un proceso inverso a la adrenalina y a la noradrenalina. Por lo tanto, si existe síntesis de glucógeno, no puede haber degradación de glucógeno. Si hay síntesis de glucógeno, no hay degradación de glucógeno. Va a haber, cuando hay degradación de glucógeno, no hay formación de glucógeno. Eso es lógico. Funciona a una vía o la otra. Por lo tanto, como la insulina se va a captar más, va a comenzar a disminuir la glucemia hasta sus niveles normales en sangre.
También, como se favorece la síntesis de glucógeno, también se favorece la síntesis de lípidos. Si se favorece la síntesis de lípidos por la insulina, está disminuida la degradación de lípidos. También la insulina favorece la captación de ácidos grasos en los tejidos. Al favorecer la captación de ácidos grasos, va a favorecer la síntesis de lípidos. Si se favorece la captación de ácidos grasos, van a disminuir los ácidos grasos libres en plasma. Es como decir, si se favorece la captación de glucosa, va a estar disminuida la glucemia. Lo mismo, si se favorece la captación de ácidos grasos, va a haber disminución de ácidos grasos en libre. Por lo tanto, también está disminuida la gluconeogénesis. Cuando había adrenalina, estaba aumentada la gluconeogénesis. Cuando hay insulina, está disminuida la gluconeogénesis. Y así como está favorecida la síntesis de glucógeno, como está favorecida la síntesis de lípidos, también está favorecida la síntesis de proteína. Al estar favorecida la síntesis de proteína, la producción de urea está disminuida. Está disminuida la producción de urea. También la insulina, entonces, aumenta, por lo tanto, la actividad de todas las vías de consumo de glucosa. Está aumentada la vía de las pentosas, está aumentada la oxidación total de glucosa, está aumentada el proceso de glucólisis. Entonces, este grafiquito les va a ustedes mostrar cuando hay una elevada concentración de glucosa que se sintetiza en páncreas, la insulina. ¿Qué hace en hígado? Favorece la síntesis de glucógeno a partir de glucosa. ¿Qué hace en tejido adiposo? La insulina. Favorece que la síntesis de triacilgliceroles a partir de glicerol y ácidos grasos. ¿Qué hace en el nivel de tejido muscular esquelético? Hace que se sinteticen las proteínas a partir de aminoácidos. En definitiva, lo que hace la insulina, ¿cierto?, también es disminuir la glucosa en plasma. ¿Qué pasa cuando la glucosa es baja? Baja la concentración de glucosa a nivel de páncreas, se sintetiza el glucagón. Y glucagón tiene la función similar a adrenalina o a noradrenalina. O sea, el glucagón tiene las acciones de la adrenalina y la noradrenalina. ¿Qué hace cuando se sintetice glucagón por páncreas? Favorece la degradación del glucógeno a glucosa. A nivel de tejido adiposo, favorece la degradación de triacilgliceroles a ácidos grasos y el glicerol. ¿Y qué hace a nivel de proteínas de tejido muscular, en tejido muscular esquelético? La degradación a aminoácidos. Por lo tanto, la función final del glucagón es aumentar la glucosa en plasma. Acá ustedes pueden ver dos acciones contrarias, es la insulina, que disminuye la glucosa en plasma, y el glucagón, que tiene una acción similar a adrenalina y a noradrenalina, que aumenta la glucosa en plasma. Por eso, ¿no es cierto?, en esta diapositiva, ustedes cuando se nutren bien, la glucosa ingresa al organismo, se va formando piruvato, y se favorecen todos los sistemas que llevan a la síntesis de glucógeno, a todos los sistemas de formación de grasa, ¿cierto?, y de proteínas. O sea, es un proceso, como lo dice la flecha azul, ¿no es cierto?, proceso que favorece que el sistema funcione de esta manera. Glucosa a que se sinteticen sustancias. ¿Qué pasa cuando existe ayuno? Cuando existe ayuno, hace que este sistema funcione de forma al revés. Ya no es como esto que vimos en Buena Nutrición, sino que funciona como indica la flecha roja. Hace que el sistema favorezca la liberación de glucosa. ¿Y cómo lo hace esto? La glucosa se puede formar a partir de los ácidos grasos del tejido adiposo también, desde las grasas. Se puede formar glucosa. ¿Y cómo lo hace esto? Por ejemplo, en este caso, se puede formar NAD reducido, y ustedes recordarán que a nivel del ciclo de Krebs, esta reacción,
En la reacción de oxidación, yo les nombré, cuando hablé del ciclo de Krebs, de isocitrato a oxalosucinato, el NAD actúa de forma alostérica sobre la isocitrato deshidrogenasa. Es este NAD que está aquí, en este grafiquito. Entonces, se está, ¿no es cierto?, inhibiendo en forma alostérica, y este isocitrato deshidrogenasa es el principal sitio de regulación. Lo está haciendo en forma negativa, por lo tanto, el acetil-CoA puede estar actuando, si el NAD está inhibiendo este proceso a través del ciclo de Krebs, el acetil-CoA está activando de piruvato a oxaloacetato. Fíjense en ustedes, en este caso, lo está activando el acetil-CoA y en este caso. De piruvato a oxaloacetato, piruvato, oxaloacetato, por ejemplo, el acetil-CoA, como también lo puede hacer el ATP, en forma positivamente está activando la piruvato carboxilasa, que está activa porque también necesita de esta coenzima que es la biotina, en donde por acción de ATP y por la, digamos, incorporación de dióxido de carbono proveniente de bicarbonato, se forma el oxaloacetato. Y ustedes pueden ver aquí que ese oxaloacetato que se forma, luego se transforma en aspartato por medio del proceso de transaminación, y ese aspartato sigue esta vía inversa de gluconeogénesis para formar glucosa. Ustedes pueden ver aquí la regulación alostérica, entonces, del metabolismo hepático en un estado de ayuno. O sea, yo les traje aquí, entonces, esto que ya lo vimos, y incorporé esta diapositiva para que ustedes vean, ¿no es cierto?, que cómo se regula. Yo simplemente les muestro simplemente algunos puntos de regulación. O sea, cuando un sistema trabaja desde la izquierda a la derecha, bueno, luego trabajará desde la derecha a la izquierda de acuerdo a las necesidades y al sistema de regulación que ocurre dentro de las células. Siempre les muestro a ustedes, ¿no es cierto?, que el universo es un ejemplo de integración y regulación. Nos enseña mucho el estudio, ¿no es cierto?, de todo este sistema metabólico, lo que es, ¿no es cierto?, el universo, ¿no?, en donde está bastante integrado y bastante regulado. ¿Tiene alguna duda? ¿Alguna duda tienen? Entonces, nosotros hemos llegado hasta acá, y en la próxima actividad vamos a retomar vamos a retomar este tema